hermanos, vamos a empezar con este tiempo, con este culto y con este tiempo de alabanza que vamos a tener esta mañana. Así que antes de todo vamos a empezar con una oración para que el Señor pues, pueda bendecir este tiempo. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Gracias porque podemos estar aquí, por la oportunidad que tenemos de poder estar juntos. Gracias porque vamos a poder alabar, Señor, vamos a poder cantarte y bendecir tu nombre en esta mañana, Señor. Cuida a las personas que no hayan podido venir y bendice este tiempo y la exposición de la palabra también. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
también muy conocido, ¿no? Podríamos muchos decirlo de memoria, o a trozos, pero lo hemos hablado, lo hemos leído muchas veces. Y nos dice así, Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplaca para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.
muestra tu paz y amor, más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida. Muy bien, pues vamos a tener una lectura que nos introducirá en la mesa del Señor, en el pan y en el vino. Buscamos en Gálatas 5. Vamos a leer los primeros versículos, que dice así la palabra del Señor. Gálatas 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza y la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es esta sola palabra, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Amén. Señor, gracias porque podemos encontrar, Señor, en tu palabra el consuelo para nuestra vida. Y las palabras, Señor, que nos vienen ahora después de leer este texto y antes de ponernos delante de ti, es que tu Hijo Jesucristo ya hizo toda la obra necesaria para que fuéramos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a descansar en la salvación tan grande que nos ha brindado hoy. Ayúdanos, Señor, a descansar en la vida que Él tuvo que llevar aquí, en la tierra, en que se tuvo que hacer Dios para servirnos, para venir a este mundo,
a servir y a morir por cada uno de nosotros. No hubiéramos podido hacer nada, no podemos hacer nada para obtener la salvación. Pero no es porque sea algo vano, que no valga nada, sino al contrario, porque vale tanto que no hay ningún modo en el que la podamos conseguir, solo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque no es de nosotros. Un día tú pusiste en nuestro corazón el de aceptarte, el de amarte, el tenerte en nuestra noticia. Y es por eso que ahora nos podemos poner delante del pan y delante del vino. Bendice el pan que vamos a tomar en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a recordar que es por tu Hijo Jesucristo, por su sufrimiento y por su muerte, por el que ahora podemos tener reconciliación contigo. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado. Y gracias porque todavía ahora tu brazo no se ha cortado para salvación. En el nombre del Señor Jesús. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias porque tú viniste a este mundo, tú enviaste a Jesucristo, a tu Hijo, a este mundo, a morir por nosotros, y su sangre nos limpió de todo pecado. Y ahora que vamos a tomar el vino, nos acordamos de ese sufrimiento tan grande. Pero, Señor, nuestra esperanza no queda en un Cristo en la cruz. Nuestra esperanza está en que Cristo resucitó, y Él está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, como nos dice muchas veces nuestro pastor Alfonso, a ser oidores, pero mejores hacedores de tu palabra. Y que el ejemplo que prediquemos a los demás sea un ejemplo basado en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ayúdanos a poderlo transmitir a otras personas. Y bendice este vino que vamos a tomar en cada uno de nosotros. Y recuérdanos cuánto tuvo que sufrir tu Hijo, porque hoy nosotros podamos tener de nuevo reconciliación contigo. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, como siempre, cuando nos ponemos delante del pan y delante del vino, recordamos este texto y en él seguimos leyendo que cada vez que tomamos el pan y cada vez que tomamos el vino, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Señor, te queremos pedir, Señor, que vengas, que vuelvas, Señor. Y Señor, si todavía hay tardanza en ello, es porque quieres que más personas se salven. Deseamos, Señor, esa segunda venida, estar de nuevo contigo, estar en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Pero también deseamos, Señor, y cada uno con el nombre de las personas que tienen su corazón, que salves vidas, Señor, que salves almas, que nuestra palabra, Señor, y el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de los que nos rodean, para que puedan llegar a aceptarte y a tener esa salvación tan grande y esa esperanza que nosotros tenemos, que estaremos por la eternidad junto contigo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo a fe y cubre tú, Señor, todas nuestras debilidades y nuestras faltas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Vamos a ir al texto de Ruth, cual Pedro nos leyó esta mañana. Y quiero pasar por el texto de Ruth para llegar al que hemos leído en el capítulo 4. Quiero sugeriros que la lección principal de la vida de estas mujeres que aparecen aquí en el libro de Ruth es que la vida del justo no es una autopista. La vida del justo no es una autopista que lleva a la gloria. Pero la verdad es que lleva a la gloria. Lo que pasa es que lleva a la gloria en muchas ocasiones pasando como por una carretera de montaña. Y en las carreteras de montaña uno ve poco. Y en las carreteras de montaña uno apenas puede ver la siguiente curva. Y la siguiente curva está cerca. Y
y no ve todo el trayecto completo, y la cosa se pone complicada, y la cosa se pone difícil, y uno no puede correr, y uno tiene que andar con mucho cuidado, porque las carreteras son difíciles de conducir. Nuestra vida se parece a esas curvas en las que hay poca perspectiva, ¿no? Con un futuro a veces que parece más lleno de riesgos que de otra cosa. Pero de tanto en tanto aparece en el camino una señal de tráfico. ¿Y sabéis lo que dice la señal de tráfico? Dice, sigue, lo mejor está por venir. Sigue, que lo mejor está por venir, ¿no? Los cristianos deberíamos ser los seres más libres de nostalgia del mundo. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor debería ser la frase que jamás un cristiano se atreviera a pronunciar. Porque para nosotros los cristianos, en el pasado solo hay dificultad, solo hay sufrimiento, solo hay pecado, solo hay cosas que hay que dejar atrás, solo hay estilos de vida que deberíamos olvidar. Y delante siempre queda la gloria. Delante siempre queda lo que Dios tiene prometido para nosotros. Para nosotros lo mejor siempre es el día siguiente. Hoy es el mejor día, dice el apóstol Pablo. ¿Sabéis por qué? Porque estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y eso es lo que debería hacer, que cada día siguiente fuera mejor que el día pasado. Vamos a ver algo de la historia de estas mujeres. Y vamos a comenzar con una historia llena de contratiempos. La historia de Noemí y Ruth comienza con una situación de crisis. A veces nosotros nos parece que somos los primeros que hemos pasado una crisis. Pero queridos, solo por repasar la historia de Europa en los 2 últimos milenios ha sido una historia de crisis profundas. Nosotros dicen que somos la primera generación de la historia de este país y de este continente que no hemos tenido que tomar las armas para defender las puertas de nuestras casas. Porque todas las generaciones de todos los países hasta hoy habían tenido que defender su casa con las armas. Por lo tanto, esto de las crisis, esto de los conflictos, esto de los problemas, no es una novedad. El otro día estaba en una conferencia fuera de España y nos ponían el mapa de Europa en 2 minutos. Y nos describían los últimos 1000 años en cuanto a cambios de fronteras. Las fronteras de Europa no han parado de cambiar en los últimos 1000 años, pero a unas velocidades increíbles. Nosotros vivimos en una situación de crisis como todos los creyentes a lo largo de la historia han estado viviendo situaciones de crisis. Esta mujer tuvo que emigrar porque no tenía qué comer en su casa. Su marido, Elimelech, tuvo que coger a Noemí, a sus 2 hijos, e irse a otro lugar, irse a Moab. Y después de establecerse ahí, las cosas no mejoraron, sino que las cosas fueron de mal en peor. Primero murió Elimelech, se casaron sus 2 hijos y se casaron con 2 mujeres que no eran israelitas, que no pertenecían al pacto de Dios. Y luego, después de eso, esas mujeres que con sus hijos no habían tenido hijos, sino ellos también murieron y quedaron 3 mujeres solas, 3 mujeres viudas. Y eso es lo que destaca el inicio de este libro. Si pudiéramos leerlo en el original, veríamos que tanto en el versículo 3 como en el versículo 5 de este capítulo, el énfasis es la soledad y el desamparo. En el versículo 3 dice literalmente, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. En el versículo 5, y Noemí se quedó desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Pérdidas, ¿no? ¿Qué situación
de desamparo, qué situación de soledad, qué situación de frustración delante de las expectativas de la vida. Nada se ha cumplido. ¿Sabes cuando tu vida la miras para atrás y dices, todo lo malo que me podía pasar me ha pasado y nada de lo bueno que me podía pasar me ha sucedido? Ninguno de los sueños que yo tenía en juventud se han cumplido. Nosotros leemos letras, miramos páginas, pero estos son historias de gente que se quería, gente que tenía expectativas. Cuando una mujer se casa y tiene marido y tiene hijos, tiene sueños, tiene expectativas. Y esta mujer finalmente describe cuál es la historia y el resumen de su vida en el versículo 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Es la experiencia de las manos vacías. Dios a veces, queridos, consiente cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos entender, que nosotros no tienen sentido para nosotros, que ni siquiera se corresponden con lo que nosotros pensamos que Dios es. Y Dios a veces nos deja con las manos vacías. No sé si te has sentido así alguna vez, si tú has pasado por esa experiencia, pero a lo largo de la vida, todos alguna vez vamos a quedar con la experiencia de las manos vacías. Y parece que lo peor de todo eso no es solo la experiencia, es el vacío de Dios. Porque todo lo que nosotros pensamos que Dios es, hay momentos en la vida que parece la vida negarlo. Nosotros todos pensamos que Dios es bueno. Todos pensamos como creyentes que Dios cuida de nosotros. Todos pensamos que Dios provee para nuestras vidas. Pero cuando Dios parece no intervenir, cuando Dios parece o bien no tener fuerzas para hacerlo, o en caso de tenerlas no estar demasiado preocupado por nosotros. Y acabamos diciendo aquello, o Dios no existe, o si existe, o no es bueno, o no es poderoso. Porque aquí algo ha sucedido y Dios no ha cuidado de mí, efectivamente. Y las tragedias nos empujan a preguntar. Las historias que vivimos en nuestras vidas nos empujan a preguntar el porqué de las cosas. Dios nos ha hecho. Nosotros a veces como evangélicos decimos, no hay que preguntar el porqué. Mira, Dios nos ha creado para preguntar porqués. Porque todos nosotros necesitamos que la vida tenga un sentido. Todos nosotros necesitamos que la vida tenga una lógica. Y el problema es que muchas de las grandes cosas que nos suceden aquí en la tierra no tienen un porqué claro. ¿Habéis leído, verdad, el libro de Job alguna vez? Y después de toda la historia, después de toda la historia, Dios arregla las cosas y Dios, fantástico. Pero hay una cosa que Dios no hace nunca, que es responder el porqué. Y yo creo que Job se fue al otro barrio sin saber el porqué. Porque en último término la fe no es una conclusión a la que tú y yo llegamos. En último término la fe no es la respuesta a todas tus preguntas, sino es una decisión de confiar en alguien cuando tú no tienes el conjunto de las respuestas. La muerte de un familiar cercano, el nacimiento de un hijo con graves minusvalías, no tienen un porqué en sí mismo. Yo te puedo dar razones teológicas, yo te puedo hablar de Génesis 3 y de los efectos totales del pecado sobre cada una de las áreas del ser humano. Pero eso no responde a tus preguntas internas y más profundas. Te da razones. Frecuentemente en ese proceso de introspección llegamos a pensar que hasta quizás nosotros tenemos parte de la culpa, ¿no? Que quizás nosotros hemos hecho algo que merece eso. Y esa es una parte más que de la tortura que se añade, ¿no?
Y comienzas a buscar, y comienzas a racionalizar interiormente. Y yo hice esto, y yo hice aquello. Y acabamos teniendo un concepto de Dios como un Dios que premia y castiga aquí. Un Dios a veces como un poco caprichoso, que algunas cosas las pasa por encima. A veces tengo la sensación que es como los policías municipales de mi pueblo, que algunos coches no me los multan y el mío me lo multan siempre. O sea, es una experiencia dura esta de la introspección y el autoexamen. Llegamos a tener un concepto de hoy me he portado bien, Dios tiene que estar a mi favor, hoy me he portado mal, se me va a caer algo encima mientras vaya a casa. Y acabamos teniendo un Dios así como de corto plazo. ¿Sabéis como cuando eras pequeño y tu mamá te decía, esto te ha pasado, Dios te ha castigado, porque esto te ha pasado porque hiciste esto, hiciste aquello otro? ¿No podría ser que Noemí se preguntara si Dios la castigaba por dejar la tierra de la promesa? Porque ella se fue de Israel. ¿No podía ser que eso de irse a Moab, vosotros sabéis que los moabitas no podían ser parte del pueblo de Israel? Porque los moabitas no habían dejado pasar a Israel cuando iba camino de la tierra prometida. Y ella no podía comenzar a pensar, si yo hubiera confiado en Dios, Dios no era capaz de sostenerme en la tierra de Israel que me había prometido. Dios no era capaz. Si me hubiera quedado ahí, ¿aún tendría esposo? Si me hubiera quedado ahí, ¿aún tendría hijos? Esto me ha pasado por... Siempre hay algo que hemos hecho mal. Siempre tú puedes ser el culpable de cualquier cosa. Si te lo vas a mirar, hasta puedes llegar a ser el culpable de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial, porque siempre hiciste algo que merecería que algo te cayera encima. ¿Pero es Dios así? ¿Es ese realmente el Dios en el que creemos? Nosotros tenemos necesidad de encontrar un culpable. Tenemos necesidad de encontrar un chivo expiatorio. Y cuando no somos nosotros, a veces encontramos a otro culpable. Porque uno puede mirar para adentro, pero también puede levantar el puño para arriba, ¿no? Y decirle a ese Dios... ¿Te has fijado el versículo 13 del capítulo 1? La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ha sido Él el que me ha hecho daño. Versículo 20. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ha sido Él el que ha amargado mi vida. Versículo 21. Vacía me ha hecho volver el Señor. Ha sido Él el que me ha hecho daño, en último término. Él me perjudicó. Él me hirió. Y al final nos llegamos a comparar, ¿verdad?, en la vida, y llegamos a decir, a mí las cosas me van peor que a los demás. Dios me hiere a mí más que a todos los demás. ¿Habéis visto el principio del versículo 13? No, hijas mías, esto es más difícil para mí que para vosotras. Más difícil para mí que para vosotras. Oye, que nosotros somos viudas. Para mí más. Porque nosotros solo podemos sentir nuestro dolor. Y en último término, nuestro dolor es superlativo. Y no es comparable con el que sienten todos los demás. Porque lo sentimos nosotros, caramba. Y el del otro tú no lo sientes. Eso lo sientes el tuyo. Y comenzamos a caminar un camino tremendamente peligroso. El camino de la autocompasión. El camino en que tú te pones en el centro de toda la experiencia. Y todo se dimensiona en razón a ti. Y tú eres el centro del universo. Eso es lo que significa la palabra protagonista. El protagonista en griego, ¿sabéis lo que es? Es el protoagonos, el primero que sufre, el que sufre más que todos los demás. Esto es un protagonista. Y de pasar de protagonista a víctima hay un paso.
Y cuando nosotros dejamos de ser un ser ante Dios y Dios deja de ocupar el centro y yo ocupo el centro de la historia y toda la historia se dimensiona por lo que me ocurre a mí y mi experiencia se convierte en el todo y mi sufrimiento no me permite ver nada más de la historia. Estoy caminando el camino lento hacia la autocompasión. Versículo 20. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ha cambiado su nombre. Noemí es belleza. Noemí significa amabilidad. Y ella dice, ya no, soy amargura. Y la culpa es de Dios. Y llega a desfigurar el rostro. Porque en el versículo 19 la gente del pueblo se pregunta, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta? ¿Será ella? ¡Wow! Es un pedazo de historia, ¿no? La historia de Noemí. Pero hay otra forma. Hay otra forma de vivir esta experiencia. Hay otra forma. Vamos a ver otra forma, porque hay otra mujer en esta historia. Esta es la historia de dos mujeres, no la historia de una mujer, la historia de dos mujeres que pasan por el mismo lugar y que toman decisiones distintas que le llevan a una experiencia distinta. ¿Cómo afectó esta misma realidad a Ruth? Porque aunque su experiencia fue la misma, la reacción fue muy distinta. ¿Qué es el cambio? ¿Dónde está la diferencia en esencia de este cambio? Está en que Ruth se acoge a Dios. Ruth decide entregarle su vida al Dios de Israel. Decide poner la confianza en ese Dios que está permitiendo esas situaciones en la vida. Si un versículo conocéis del libro de Ruth es 1:16, ¿verdad? Ruth dijo, no insistas en que te deje o en que deje de seguirte. No os quedéis con esta parte de la historia, porque esta parte de la historia parece que ella se pega a su suegra. Pero tenemos que ver que ella se pega a su suegra porque se pega al pueblo de Dios, porque se pega al Dios del pueblo. Mirad cómo está construido el versículo 16. No me pidas, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré, y tu pueblo será mi pueblo, pero la clave es que tu Dios será mi Dios. He decidido pegarme a tu Dios. Y como he decidido pegarme a tu Dios, todo lo que viene en el paquete lo asumo también. Hay gente que solo se quiere pegar a Dios, pero luego esto de relacionarse con el pueblo, y luego esto de relacionarse, bueno, con el pueblo en general, pero con estos tipos, ¿entiendes? El Dios, el pueblo, la gente del pueblo, es la decisión que ella toma. Y los demás veían que lo que había sucedido con ella era la consecuencia de la decisión de pegarse a Dios. Mira, en 2:12 dice, la gente del pueblo dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, te pague el Señor, dice, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es decir, todo lo que ocurrirá con Ruth a partir de aquí proviene de que ella ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor. Es una decisión. Tú puedes rebelarte contra Dios. Tú no puedes decidir qué te ocurrirá en la vida. Tú no tienes la capacidad de decir cuándo enfermarás. Tú no tienes la capacidad para decir a quién perderás. A todos nos parece injusto perder a personas queridas. A ninguno de nosotros nos parece un buen momento para que nos ocurran cosas malas. No podemos escogerlo, queridos.
Ninguno de nosotros tiene la capacidad de escoger ninguna de esas cosas. ¿Cuándo te quedarás en desempleo? ¿Cuándo perderás un familiar? ¿Cuándo enfermarás? ¿Cuándo tendrás que enfrentar? Tú no puedes tomar decisiones sobre eso. Tú solo puedes decidir una cosa. Si esas cosas las vas a hacer con Dios o sin Dios. Esta es la única decisión que como ser humano se te ha dado. Y la decisión que tomes marcará el resto y tu futuro. Marcará hasta la expresión de tu cara y el resto de tu vida. Ese es el concepto central del libro de Ruth. El refugio en el Señor. Porque Ruth había aprendido que podía confiar en Dios. No es solo que hay un Dios, es que hay un Dios que a pesar de la realidad en la que tenemos que vivir, a pesar de las situaciones terribles que tenemos que pasar como seres humanos, a pesar de la adversidad que tiene vivir en un entorno como el que nosotros vivimos, a pesar de que aparentemente la naturaleza y las relaciones y las situaciones son terribles, hay un Dios que me sigue amando. Buscar a Dios en medio de la necesidad es la muestra de la fe en Dios. Tú no buscas a Dios cuando todo te va bien. Tú no crees en Dios cuando parece que Dios solo te bendice. Esto no es creer en Dios, caramba. Creer en Dios es confiar en Él, incluso cuando las situaciones son muy complicadas. Creer en Dios no es decir solo creo que Él existe, sino es decir, creo que Él sigue siendo digno de confianza. Porque mi sufrimiento ni prueba ni niega ni el carácter de Dios ni su voluntad para mi vida. Los sucesos difíciles de la vida a lo que más afectan es a la confianza. Solemos perder la confianza en otros, solemos perder la confianza en nosotros mismos, seguimos con perder la confianza en Dios. Las preguntas de nuestro corazón crecen y llegamos a formar una barrera entre nosotros y Dios. Refugiarse en el Señor muchas veces es una decisión casi inconsciente. Es una decisión casi inconsciente. No decides, sino casi decides resistir. Te lo digo así, a ver qué tal. Lo que suceda cuando estás dentro del túnel depende de la relación que tú tenías con Dios antes de meterte en él. Porque cuando estés ahí metido dentro, no tendrás tiempo de tomar ninguna decisión. Cuando estás metido dentro del torbellino, solo tienes posibilidad de una cosa, de agarrarte. Tienes de nada más. No hay oportunidad de tomar decisiones en mitad del jaleo. Pero lo que sucederá en medio depende de lo que tú creías de Dios y lo que tú pensabas que era Dios y de la calidad de tu relación antes de meterte en el jaleo. Por lo tanto, tú estás preparando hoy lo que sucederá el día que comience el gran jaleo de tu vida. Toma decisiones buenas. Conoce bien quién es Dios. Porque el problema muchas veces cuando estás allí es que trabajas con una serie de asunciones que no son verdad. Hay gente que trabaja con la asunción de que Dios ha prometido que Él no tendrá dificultades. Ha creado un Dios que es un Dios, no un Dios que provee, sino un Dios recurso, que Él puede tomar y utilizar. Y cuando ese Dios recurso no está, Él cree que, pero el problema es no haber construido suficientemente la relación con Dios anteriormente. Voy tirando para el final. Señales
os decía que en medio del camino de curvas, Dios va dejando señales de su gracia. ¿Y cuáles son las señales de su gracia? Las que Noemí no podía ver en esa situación incluso. ¿Cuáles son las señales de la gracia que Dios le iba dejando? Diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Sabes? Normalmente las señales de la gracia que Dios te envía es gente. Dios te envía gente como muestra de su gracia. Dios normalmente te ministra a través de gente, incluso cuando tú no lo sabes. ¿Sabes cuál es la primera señal de la gracia? Es Ruth la primera señal de la gracia. Esta mujer, Noemí, sin Ruth no tenía ningún número de salir de la situación. Y la primera cosa que hace Dios es darle a Ruth. Sin Ruth, esta mujer nunca hubiera hecho nada. Ella pensaba que Ruth iba a ser una carga, que tendría que proveer comida para ella y para la otra. Y finalmente es Ruth quien provee de comida para sí misma y para Noemí y le provee de familia a esta mujer. La segunda señal de la gracia es Booz. Ella no se acordaba de que tenía un pariente. Ella dice, no hay nadie más que pueda casarse contigo. Dice, si aún esta noche yo tuviera marido y si aún esta noche yo quedara embarazada, ¿te esperarías tú a esto? Yo no tengo hijos, yo no tengo nadie más a quien darte. Vete con tu familia, cásate ahí, ten un futuro, porque yo no tengo ninguno. Pero Dios tenía a Booz, y Dios tenía a la persona adecuada. Booz no es cualquier tipo más, sino que Booz es la persona que Dios había escogido. Y Dios le da el regalo de Obed. Es el tercer regalo. ¿Sabéis? Son regalos. Es Dios quien le da a Ruth. Es Dios quien le da a Booz. Es Dios quien le da a Obed. Y esto en el capítulo 4, ahí es donde lo podéis ver. ¿Os habéis dado cuenta de que estas dos muchachas eran estériles? Que no podían tener hijos. En aquel tiempo esto era muy grave, porque las mujeres que no podían tener hijos, sobre todo cuando quedaban viudas, formaban parte de la parte más pobre de la sociedad. El huérfano, el extranjero y la viuda, que era el sustento pobre de la sociedad. Y la gente en el capítulo 4 y en el versículo 11 dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. ¿De qué? Hasta haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea. Esta referencia puede parecer que es normal porque estaban en el pueblo, en el sur de lo que era, lo sería el territorio de Judá y de Benjamín. Bueno, de cierta manera es normal que citaran a Raquel y Lea. Yo quiero proponeros que hay algo más que citarlas, porque Raquel había sido una mujer que no podía tener hijos y que los tuvo por la gracia de Dios. Incluso en un momento determinado de su vida, Lea también fue una mujer estéril hasta que Dios le dio de concebir. Mirad en el versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y mira lo que dice. Y el Señor hizo que concibiera. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Es Dios mostrando gracia a través de estas señales. Os he dicho que esto termina en la gloria, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver este pasaje con la gloria? Todo. Tiene que verlo todo, este pasaje con la gloria. Esta historia parece una pequeñísima historia. Si yo os dijera de qué va la historia, tendríais que decir en verdad que la historia va de dos mujeres, una mujer mayor que acaba abrazando un nieto. Y diríais, pedazo de historia. O sea, total, que una mujer mayor abrace un nieto no es una gran historia tampoco que contar, ¿no? ¿Por qué esta historia está aquí? Esto es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué hace esta historia aquí? ¿Qué pinta esta historia aquí? Y fijaos cómo el versículo 17 de golpe eleva esta historia muy por encima de nuestras cabezas. ¿Qué dice el versículo 17? Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Solo una pequeña parada.
¿a quién le ha nacido el hijo? Le ha nacido a Ruth, ¿no? Pero no. Las mujeres dicen, le ha nacido un hijo a Noemí, es a quien le ha nacido. Bueno, antes esto ya había sucedido, ¿eh? Antes dije, entonces, estoy en el versículo 14, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Es a Noemí esta historia. O sea, pero bueno, paso por ahí y sigo hasta el versículo. ¿De qué va esta historia en el 17? Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Y de golpe esta historia conecta con la gran historia. La Biblia cuenta una sola historia. Hay gente que no acaba de entender el conjunto de que la Biblia no cuenta. La Biblia no es un rosario de historias. La Biblia habla de una sola historia. La Biblia habla de la historia de cómo los seres humanos nos hemos alejado de Dios, de cómo los seres humanos hemos rechazado a Dios y del esfuerzo de Dios de reconciliarse con esos seres humanos, de cómo Dios está construyendo la historia de la misión, de cómo Dios quiere salvar al ser humano. Y de golpe esta historia de una abuela que abraza a un bebé, pedazo de historia, acaba siendo parte de la gran historia que Dios está escribiendo. Y el versículo 17 de golpe conecta la vida de esta mujer con la gran historia. El libro de Ruth quiere enseñarnos que el propósito para nosotros es la gloria. Nada más y nada menos que eso. Nuestras pequeñas vidas aquí conectadas con lo que Dios está haciendo a nivel universal. Cada cosa que hacemos, cada pequeña parte de nuestra historia, recoger las espigas que van cayendo en los campos, enamorarnos, casarnos, tener hijos, ir a trabajar cada día, hacer lo que se debe. Cuando tú vives una vida que está proyectada en Dios, cuando tú vives una vida con la que tú quieres servir a los propósitos de Dios, Dios es capaz de tomar cada pequeña parte de la historia, cada pequeño acto de obediencia en tu vida, cada acto normal de hacer lo que se debe, de hacer lo que se debe tenga las consecuencias que tenga hacer lo que se debe, de seguir confiando en Dios a pesar de la que está cayendo. A veces, queridos, llueven piedras. Ken Loach, un autor, un director británico, tiene una película que se llama Lloviendo piedras. Y es que a veces las situaciones de nuestras vidas tienen que ver con que lluevan piedras, queridos. Pero cada acto de fe en medio de esa lluvia de piedras, cada acto de decisión de seguir confiando en Dios, conecta nuestras pequeñas vidas, las pequeñas cosas intrascendentes que jamás aparecerán en ningún libro de historia, con la gran historia que Dios está escribiendo en el mundo. Lo maravilloso de la vida cristiana es que todo lo pequeño que hacemos, todo lo cotidiano, está conectado a la eternidad y tiene consecuencias en la eternidad. La vida del justo no es una autopista para la gloria, pero acaba en la gloria. ¿Os habéis dado cuenta de quién es Ruth? Ruth es una extranjera. En Israel no eran bien recibidos. Es una extranjera de un país rechazado por Dios. Imagínate, tú puedes ser hasta de un país que la gente de aquí no mire nada bien. Y que sin embargo se acoge a Dios y acaba formando parte de la descendencia del gran rey de Israel, que a la vez es el prototipo del Hijo de Dios, del gran rey de Israel. Porque David es el padre de la casa real.
Yo no sé quién eres, ni cuál es tu historia, ni qué has hecho hasta ahora, ni si tienes mucho prestigio social o si no, o si vienes de qué lugar, pero en las manos de Dios, Dios escribe grandes historias con gente común que no hace cosas extraordinarias, sino que conecta sus pequeñas vidas con la gran historia que Dios está escribiendo. Pero aún hay más, hay una pequeña sorpresa. ¿Os acordáis cuando leéis vosotros las genealogías cuando aparecen en la Biblia? ¿Verdad que es lo que más os apasiona, las genealogías? Estoy convencido de que sí. Hay una genealogía chula, la de Mateo. En Mateo se describe la genealogía de Jesús. Y en Mateo capítulo 1 y en el versículo 15, a ver, ¿quién busca Mateo 1:15? Porque nos explica algo de Booz. ¿Y sabéis quién era Booz? Booz era el hijo de Salmón. Bien, estupendo. Aparte del nombre de pez, ¿qué más sabemos de él? No, es que Salmón lo tuvo, ¿sabéis de quién? De Rahab. De Rahab. ¿Sabéis quién era Rahab? La prostituta. Sí, aquella mujer. ¿Os dais cuenta lo que Dios es capaz de hacer? ¿Os imagináis que en un momento había en esa casa probablemente Rahab, la que fue prostituta, y Ruth, la mujer? Esos son las herramientas que Dios escoge para generar la genealogía del Salvador del mundo. Potente, queridos, potente la historia de lo que Dios puede hacer. ¿Cuándo decidimos confiar en Dios en lugar de rebelarnos? Cuando decidimos pensar que Él puede hacer con nuestras vidas grandes historias. Cuando conectamos con la eternidad de Dios. Dios os bendiga. Jesús.
glorificamos, te damos gracias. Gracias porque hemos podido hacer un domingo más esta reunión, a pesar de las dificultades que hay con la pandemia, situaciones complicadas dentro de nuestras vidas. Pero qué bueno es saber que tú tienes todos atado, todo equilibrado para nuestras vidas. Señor, queremos dejarnos como ese columpio, pues columpiarnos suavemente bajo tu manto, bajo tu gracia. Y te damos gracias porque tú haces posible que cada día, cada momento, cada instante sea una aventura el poder pasar tiempo contigo. Ayúdanos. Llegan tiempos complicados, como ha dicho Luis, donde las rodillas se fallan, donde la columna empieza ya a tener pues, ciertas dificultades. Aunque tú estás ahí y te pedimos ayuda, pero es natural, el cuerpo se va deteriorando. Señor, te pedimos que tú nos sigas cuidando, fortaleciendo y dando visión, pero especialmente, como dice tu palabra, prepárate para el encuentro de tu Dios. Señor, que podamos prepararnos a ese tiempo donde podamos estar en tu presencia. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.